título para hoy es bondadoso y poderoso. Dos cosas, dos atributos que le corresponden a Cristo y que muchas veces se nos olvida. En esta serie del Evangelio de Marcos estamos justamente en una sección donde se muestran 4 milagros. Hemos visto a Jesús calmando la tempestad. Eso fue anteriormente en el capítulo 4. Y luego vimos a Jesús pues expulsando los demonios de un hombre que estaba poseído. Hoy veremos 2 milagros más. Jesús sanando a una mujer de flujo de sangre, y a la vez luego vamos a ver a Jesús resucitando a la hija de Jairo de entre los muertos. Jesús levantándolo de entre los muertos. Ahora bien, debemos tener en cuenta lo siguiente, hermanos. El conjunto de estos 4 milagros muestran el poder de Cristo, de Jesús, sobre la naturaleza, sobre Satanás, sobre la enfermedad y sobre la muerte. Mire el aspecto o el espectro del poder de Jesús. No solamente se limita a una cosa, sino es amplio. El pasaje de hoy es interesante porque es como un sándwich. Una tapa, luego viene el contenido y luego viene otra tapa. Y es más o menos lo que Marcos nos va a explicar aquí. Va a comenzar hablando sobre un caso y luego inserta otro milagro y al final termina el milagro que había, o el camino para realizar el milagro sobre la hija de Jairo. ¿Y por qué Marcos lo narra, lo escribe de esta forma? Porque Marcos entiende que hay una conexión entre ambos milagros y es la razón por la que lo narra de esa forma. No es una mera casualidad. Recuerden que todo lo que está escrito en la Biblia ha sido inspirado por Dios. Por lo tanto, todo tiene una razón de ser. El orden de haber sido escrito, los puntos, las comas y todo. Lo que no es inspirado por Dios son los títulos, recuerde. Aunque en nuestras Biblias muchas veces encontramos ciertos títulos, esos no han sido inspirados por Dios. Los capítulos y versículos tampoco. Solamente lo hicieron, ¿verdad?, para que nosotros podamos encontrarlos más fácilmente, para poder ubicarlos, nada más. Así que lo que vamos a ver hoy día, hermanos, lo registran todos los evangelios: Mateo, Marcos y Lucas. Pero de todos ellos, el que más detalladamente lo explica este milagro es Marcos, que es lo que vamos a leer el día de hoy. Creo que todos ya tienen la lectura. Marcos capítulo 5, versículo 21 al 43. Hola. Ok. Después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se arrojó a sus pies suplicándole con insistencia: mi hijita se está muriendo. Ven y pon tus manos sobre ella para que sane y viva. Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús,
se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba: si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento también Jesús se dio cuenta de que él había salido poder, así que se volvió hacia la gente y preguntó: ¿quién me ha tocado la ropa? ¿Ves que te apretuja la gente?, le contestaron sus discípulos, y aún así preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que le había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga: no tengas miedo, cree nada más. No dejó que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entró y les dijo: ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él. Pero él los sacó a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él, y entró a donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: niña, a ti te digo, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho todos se llenaron de asombro. Él dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido y les mandó que le dieran de comer a la niña. Oremos al Señor. Amado Padre, nos acercamos ante su presencia en el nombre de Jesús. Todos los presentes acá, Señor, necesitamos que usted pueda hablar a nuestras vidas, hablar a nuestros corazones. Le suplicamos, Señor, que en el poder de su Espíritu Santo pueda hablarnos a cada uno de nosotros. Todos, sabiendo o aún, Señor, ignorando, tenemos necesidades y usted sabe cuáles son. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, por favor. De forma personal te suplico que aún dentro de mis limitaciones tú puedas ayudarme para bendecir a tus hijos que se han reunido en este lugar. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Ya les decía el título de este sermón: bondadoso y poderoso. Hay algunas personas que piensan de Dios como si fuera, pues, hay un anciano muy bonachón, muy bondadoso. Esa es la idea que tienen de Dios. Hay otros que piensan que Dios es una especie de un gran gigante, un monstruo todopoderoso que puede hacerlo todo. Y por supuesto que ninguno de esos razonamientos tienen la razón. En este pasaje nos encontramos con dos personas que se encontraron con Jesús en un determinado día. Tenemos a un hombre llamado Jairo y luego tenemos a una mujer cuyo nombre no se mencionan acá en las Escrituras. Uno de ellos tenía una buena comprensión sobre la bondad de Jesús y la otra persona tenía un buen entendimiento del poder de Jesús. Pero ambos, a través de lo que hemos leído, nos vamos a dar cuenta que llegaron a conocer a Jesús de una manera mucho más profunda y mucho más plena en aquella tarde que se encontraron, que tuvieron ese encuentro con Jesús. Así que quiero que miremos juntos esta historia. Permítame volver a leer yo los primeros 5 versículos. Dice: después de que Jesús, recuerden, Jesús había pasado a la otra orilla, había liberado al endemoniado y luego
regresa. Ese es el contexto. Y ahora regresó en la barca al otro lado. Entonces, y se reunió. En cuanto vieron a Jesús, inmediatamente una gran multitud se le acercó. Dice las escrituras que él se quedó a la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, dice, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se arrojó a sus pies, suplicándole con insistencia: mi hijita se está muriendo. En otras versiones dice: mi niña se está muriendo. Ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús, si ustedes se dan cuenta, no se hizo de rogar, se fue con él. Y luego dice que le seguía una gran multitud, la cual lo estaba apretujando. Era demasiada la gente. Entonces vemos en este versículo 21, Jesús estaba a la orilla de aquel lago de Galilea. Una vez más, vemos de hasta cierto punto la gran popularidad de Jesús con todas esas personas que sabían lo que Jesús había estado realizando. Jesús ya había enseñado, había expuesto pues varios sermones. Jesús había hecho muchos milagros. Ahora esa gran multitud se reúne alrededor de Jesús, esperando y diciendo o meditando: ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer Jesús hoy? Porque ya lo hemos visto hacer muchas cosas, pero hoy ¿qué cosa va a hacer? El versículo 22 nos encontramos con esta primera de las dos personas que se encuentran con Jesús, este hombre llamado Jairo. Tenemos que recordar o entender que Jairo no era cualquier persona, era una persona muy importante en medio de la comunidad. Era un hombre, un jefe de la sinagoga. Es decir, era como un anciano o un diácono en la sinagoga. La sinagoga ahora tal vez no represente mucho, pero en esos tiempos era el lugar central de reunión de los judíos y de toda la comunidad. Todos de una u otra manera dependían de lo que se hacía en la sinagoga. Por lo tanto, la sinagoga era fundamental para la vida social, pero también para la vida religiosa de todos los judíos. Este Jairo no era un sacerdote, era un diácono o era un anciano de la sinagoga. Quiero que lo entiendan bien, no era un sacerdote, era un laico. Lo que hacían era de alguna manera ayudar a supervisar los servicios de adoración que se realizaban allí en la sinagoga. Eran hombres importantes, eran prominentes, por lo que Jairo no era uno más, era un hombre que tenía cierto estatus, vamos a decirlo así, dentro de la sociedad. Él era un hombre de muchas influencias en los niveles más altos, pero Jairo tenía un problema que no podía resolver por sí mismo. Aún con todo su estatus que tenía un gran problema. Su hija estaba enferma y yacía en su casa muriendo. Y él no podía hacer absolutamente nada. Y la palabra que usa Marcos para describir la condición de la hija de Jairo significa que esta niña estaba prácticamente al borde de la muerte. Nosotros no sabemos, la escritura no lo dice, cuánto tiempo estuvo enferma, ni tampoco nos habla sobre la naturaleza de la enfermedad de esta niña. Pero ya sea que se tratara de una enfermedad muy prolongada o de una enfermedad que es muy agresiva, como sabemos que existen enfermedades en estos tiempos también, la enfermedad lo único que había hecho es seguir su curso y ahora estaba en la etapa final. Eso significa a un paso de la muerte. Jairo está allí con la multitud y cuando ve a Jesús se le acerca y cae, se arrodilla, y no solamente se arrodilla, se tira al suelo delante de Jesús y le ruega: mi hija o mi hijita, en esos términos es que se expresa, está muriendo. Por favor, ven, pon tus manos sobre ella para que se cure y viva. Si ustedes se dan cuenta, Jairo, aún con el nivel socioeconómico del cual él gozaba, es un hombre desesperado porque no podía controlar
la situación que le estaba pasando. Su hija está al borde de la muerte y Jairo se ha quedado sin opciones. Déjame decirte algo. Cuando tú te hallas sin opciones, Jesús siempre será la persona adecuada a quien podemos acudir. Pero es aún mejor si en lugar de estar buscando opciones, acudes primero a Jesús antes que se te acaben las opciones. Es mucho mejor, desde luego. Pero si no tienes opciones esta mañana, déjame animarte a venir a Jesús. Él no te rechazará. Jesús dijo: el que a mí viene, no lo rechazo, no lo echo fuera. ¿Recuerdan? Eso está en Juan, en el Evangelio de Juan. Jairo estaba sin opciones. ¿Qué hizo? Vino a Jesús. Imagínense, un hombre de una posición alta abandonó su dignidad, abandonó su orgullo y simplemente cae a los pies de Jesús y suplica por su hija. No llegó arrogante: mira, Jesús, mira, yo quiero que vayas a mi casa, pues te puedo dar una buena lana para que tú sanes a mi hija. No vemos arrogancia, no vemos orgullo, no vemos autosuficiencia. Se había quedado sin opciones y la única opción disponible se llama Jesús. Y es lo que hace. Y note que él llama mi hijita. En realidad, debe usted saber que no era tan pequeña. La niña nos dice que tenía 12 años. Y en la cultura judía, 12 años es una edad bastante cercana para casarse. Ellos se casaban entre los 14 y los 16 años. Eso era parte de la cultura judía. Entonces ya no era una niña. Sin embargo, los que tenemos hijos o hijas, sabemos que ellos van a ser nuestros niños hasta que se casen o hasta que nos muramos, ¿verdad? Siempre. Esa es la razón. Ese cariño, ¿verdad?, es lo que está mostrando Jairo cuando se expresa así frente a Jesús. El Evangelio de Lucas nos dice que esta niña era su única hija. Imagínense ustedes. Jairo literalmente está suplicando por la vida de su hija. Jairo ha oído hablar de Jesús. Jairo ha oído hablar del ministerio de sanidad de Jesús ahí en Capernaum y en todos pues sus alrededores. Así que Jairo se entrega a la bondad y a la compasión de Jesús y le ruega: por favor, Jesús, ven sana a mi hija. Si usted se da cuenta, Jairo sabía que Jesús era bondadoso y tenía cierta comprensión de su poder. La multitud probablemente se emocionó cuando Jesús accedió a ir juntamente con Jairo. Finalmente, ellos que habían visto muchos milagros, ese día iban a ver más acción. Esto es lo que habían estado esperando. Por eso se aglutinaban alrededor de Jesús. Jesús ahora iba a sanar a alguien. Así que toda la multitud lo sigue, apretándose, dice, alrededor, casi aplastándolo. Casi no puede caminar mucho Jesús. Todos estaban ahí sobre encima de Jesús. Ese era el contexto. Pero fíjense, algo pasó. Cuando nosotros vemos el versículo 25 hasta el 34, vemos que cuando Jesús se está dirigiendo a la casa de Jairo, que nos encontramos con una segunda persona en medio de esta narración. En esta gran multitud de personas había una mujer que también ella anhelaba ver sanar a alguien. En este caso es ver sanar a ella misma. Marcos nos dice en el versículo 25 que esta mujer hacía 12 años que tenía ese flujo de sangre. 12 años. Había acudido a los médicos, a la ciencia médica de ese entonces, pero le había ido peor. Se había quedado en bancarrota, había gastado todo. Y si usted se da cuenta, el problema de esta mujer había comenzado casi en el tiempo que nació la hija de Jairo, porque la hija de Jairo también tenía 12 años. Quizá, y solamente quizás estoy diciendo yo, esta fue una de las conexiones que Marcos vio en este doble milagro. Y al igual que con la hija de Jairo, no sabemos
la condición exacta de esta mujer. Pero una mujer definitivamente que está sangrando durante 12 años es una mujer raquítica, es una mujer débil, es una mujer que las fuerzas no le sobran, le faltan. Es una mujer que está prácticamente condenada a la muerte. Pero no solamente eso, quiero que noten algo, hermanos. Una mujer que tiene flujo de sangre en ese tiempo era considerada inmunda, por lo tanto ni siquiera podía ir a la sinagoga, es decir, a la iglesia. Ustedes, estoy tratando de describir para que podamos entender. Esa mujer no es una mujer como cualquiera de ustedes que está acá. Era demasiado débil, las fuerzas le faltaban. 12 años con el flujo constante de sangre. Algunos de ustedes probablemente han tenido algún tiempo eso, no 12 años, pero un tiempo. ¿Y cómo se sienten? ¿Los más fuertes? Claro que no. Los más débiles. 12 años. 12 años de sufrimiento. 12 años de angustia. Y ella, a pesar de eso, era considerada ceremonialmente impura. No podía ir a la sinagoga. No podía ir a buscar a Jesús. No podía buscar a Dios. No podía participar tampoco de la sociedad. Al ser impura, tenía que salir fuera de la misma comunidad. Era una mujer relegada, considerada como una mujer de segunda categoría. Quiero que entiendan el contexto de lo que está narrando acá. Su condición, hermanos, era tan grave porque ella había tratado de encontrar pues alivio. Y como les narraba hace un momento, había ido de doctor tras doctor, médico tras médico, pero nadie pudo ayudarla. Y en lugar de mejorar, Marcos nos dice que empeoró. Imagínense. Y no solamente eso, sino que gastó absolutamente todo su dinero en médicos y ahora ya no tiene a quién acudir. No tiene esperanzas, no tiene opciones. Al igual que Jairo, las opciones se le habían terminado. Y al igual que Jairo, ella decidió acudir a Jesús con ese problema que llevaba a cuestas. Esta mujer había oído hablar de Jesús, sabía que Jesús era poderoso, era lo suficientemente poderoso para poder sanarla. Pero aparentemente esta mujer no estaba tan segura de la bondad de Jesús. Yo sé que este hombre llamado Jesús es poderoso, pero ¿será que puedo confiar en él? Porque el poder sin piedad, hermanos, es una perspectiva aterradora, temerosa de poder salir directamente, ir al encuentro. No, la multitud no le iba a permitir porque era una mujer impura, recuerden. No podía ni siquiera acercarse a la multitud. Sin embargo, ella, a pesar de eso, se abre paso entre la multitud. Ya les dije hace un rato, no tenía las fuerzas suficientes. Casi arrastras, yo me imagino que llegó hasta el borde de Jesús. Porque cuando tienes fuerza, permiso. Y si son de Monterrey, más ya saben cómo es. Pero esta mujer era demasiado débil. Yo les digo me imagino porque no dicen las escrituras cómo es que se acercó. Pero dice que se abrió paso entre la multitud. Tampoco sabemos cuánto tiempo le llevó, pero yo supongo que le llevó demasiado tiempo. Era una multitud. Y se acerca sigilosamente detrás de Jesús. Y lo único que alcanza es extender la mano y tocar el manto de Jesús. Es todo lo que hace. Mateo y Lucas nos dicen en sus evangelios que ella solo tocó el borde, apenas el borde. Recuerden que ellos usaban túnicas y abajo tenían un borde. Y ese borde a las justas lo tocó. Y en el instante que ella toca el borde del manto de Jesús, inmediatamente dejó de sangrar. Recibió una curación, una sanidad completa e instantánea.
Yo me imagino, yo te pregunto, ¿puedes imaginarte el gozo de que había en el corazón de esta mujer cuando se dio cuenta que estaba completamente sana? Que ya no tenía ese flujo constante de sangre, sino que ese flujo había parado. Imagínense ustedes, probablemente ella se estaba preparando para escabullirse, ir a celebrar, ir a comunicar a toda la gente. Dice: soy sana, ahora puedo ser parte de la sociedad, ahora puedo ser parte de la sinagoga, ir a presentar mi servicio a Dios. Pero entonces de repente Jesús se detiene y gira. Imagínese usted ese instante, toda la multitud empujándola. Toda la multitud quería estar junto a Jesús. Y Jesús se da vuelta. ¿Y qué hace? Una pregunta: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Los discípulos se sacaron de onda. Ellos no sabían qué cosa estaba pasando. ¿Cómo? ¿Qué pasa, Jesús? Versículo 31 dice: ¿ves que te apretuja la gente?, le contestan los discípulos. Y aún así preguntas: ¿quién me ha tocado? Fíjense ustedes, aquí vemos bastante audacia de parte de los discípulos cuando se piensa lo que están hablando. Básicamente lo que están haciendo los discípulos es reprendiendo a Jesús, lo están regañando. ¿Cómo es posible, Jesús, que tú vengas con estas cosas? ¿Cómo es posible que tú estés preguntando quién me ha tocado? ¿Saben cuál es el problema? Que los discípulos se olvidan delante de quién estaban. Los discípulos se olvidan que Jesús es el maestro y que ellos son los seguidores. Pero antes que nos apresuremos a juzgarlos a estos discípulos, deberíamos hacer un balance también en nuestras propias vidas. Y yo quiero preguntarte lo siguiente: ¿con qué frecuencia te olvidas tu lugar frente a Cristo? ¿Cuántas veces tú quieres hacer tu voluntad y le quieres ordenar a Cristo lo que Él tiene que hacer? Lo mismo pasó acá. Tenemos que recordar que Jesús, que Él es el Señor y nosotros somos sus siervos. Pero Jesús, nosotros lo sabemos porque ya lo leemos todo, no estaba hablando de una persona al azar que se topara entre la multitud y que lo había tocado. No. Cuando la mujer tocó el borde del manto de Jesús, ella había ejercido la fe. Ella decía: yo sé que Él es poderoso. Y Jesús inmediatamente supo que el poder había salido de Él. Jesús sintió cómo es que se producía esa curación, esa sanidad, cuando la mujer toca tal vez a las justas el borde del manto. En ese instante se produjo la sanidad. Y tal vez ahora tú te estés preguntando: si Jesús sabía eso, ¿por qué te tuvo que tomar la molestia en preguntar quién le había tocado? ¿Acaso como hijo de Dios no lo sabía quién había sido? Por supuesto, Jesús lo sabía. Es más, Jesús sabía sobre esta mujer. Jesús sabía que esa mujer iba a ir ese día, que iba a tocar el borde de su manto. Pero él también sabía del sufrimiento que había pasado y su corazón se regocijó en esa sanidad. Pero también creo que Jesús se entristeció por este incidente. Esta mujer conocía de su poder. Esta mujer tenía fe en su poder y en esa capacidad de poder sanarla. Pero esta mujer, todavía le faltaba conocer. ¿Sabes qué? Una cosa, le faltaba conocer su bondad. Por eso que lo hizo a escondidas. Porque quería simplemente ser sana, pero no sabía, no conocía de la bondad. Entonces lo que hace Jesús y da vuelta y pregunta es porque Jesús quería revelarse a esta mujer como el poderoso, pero también como el bondadoso, para que pudiera conocer quién es Dios. Y entonces Jesús le está dando la oportunidad de identificarse. Por eso que pregunta: ¿quién me tocó? Imagínense ustedes el gozo de la mujer por haber sido sanada inmediatamente. Se convirtió en miedo, se convirtió en temor cuando Jesús se para y da vuelta. ¿Quién me tocó? La habían descubierto. Ella fue
balconeada en términos de acá de Monterrey. ¿Sí me entiendes? Es lo que estaba pasando. Parecería que eso es. Probablemente ella dudó en el principio, decir yo fui. No lo dijo inmediatamente, porque en el versículo 32 nos dice: Jesús estaba mirando allá a su alrededor para ver quién le había hecho. Esto indica que había transcurrido un tiempo. No fue inmediatamente la respuesta de esta mujer, pero finalmente dice que temblando de miedo se presenta ante este hombre extraño llamado Jesús, con poderes tan impresionantes. ¿Y qué hace esta mujer? Simplemente cae a los pies de Jesús, tal como lo había hecho Jairo un rato antes, cuando se encontró. Yo me imagino que la multitud se quedó en un silencio sepulcral, esforzándose por escuchar cada palabra que estaban diciendo. Todavía estaba temblando, y la mujer le dice a Jesús delante de todos por qué le tocó y cómo es que se había curado. Marcos nos dice, ya lo leímos, que ella confesó toda la verdad. Hagamos una pausa por un momento y considere lo siguiente: cuán intimidante habría sido esto para esta pobre mujer. ¿Qué pensamientos tú crees que se le pasaron por la cabeza, por su mente, mientras ella se arrodillaba ante Jesús? ¿Qué me hará Jesús ahora? ¿Me va a reprender? ¿Tal vez me va a castigar? ¿Qué pasa si me quita la sanidad que me acabo de recibir? ¿Y qué pasa si empiezo a sangrar nuevamente? ¿Verás? Ella conocía el poder de Jesús, pero aún ella todavía no conocía la bondad de Jesús. Así que temblando de miedo, ella espera la respuesta de Jesús. Y cuando Jesús responde, le habla de la manera más bondadosa. Versículo 34 dice: hija, tu fe te ha sanado. Y añade Jesús: vete en paz y queda sana de tu aflicción. Hermanos, qué maravilloso, qué extraordinario. Jairo acababa de llegar a Jesús suplicando por su propia hija, pero ahora Jesús llama a esta mujer hija. Hermanos, quiero que sepa que esta es la única vez en todas las escrituras que Jesús se dirige a una mujer en este término, hija. Y ese es un término de bondad amorosa, es un término de afecto, es un término que está destinado a poder quitar los temores de esta mujer. Hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, queda libre de tu sufrimiento. Qué maravillosas palabras de bondad, qué maravillosas palabras de compasión, qué maravillosas palabras de consuelo. Esta mujer que había conocido el poder de Jesús, ahora ella también conoce la bondad de Jesús. No solamente conoce un aspecto, sino también conoce el otro aspecto. No escuchamos nada más sobre esta mujer en las escrituras, pero podemos estar seguros de que esta mujer jamás olvidó aquel encuentro maravilloso con Jesús y de lo que Él hizo por ella aquella tarde. Y mientras Jesús dice que todavía estaba hablando, se acercaron algunos hombres de repente que se abren paso ahí entre la multitud. Han venido de la casa de Jairo y traen muy malas noticias. Versículo 35: tu hija está muerta. Qué noticia más drástica, más dura, más difícil. Pero vemos aquí que le siguen añadiendo y dice: ¿por qué molestas más al maestro? Imagínense ustedes. Jairo sabía que Jesús era bondadoso. Jairo sabía que Jesús tal vez podía sanar, pero aún no conocía el alcance total del poder de Jesús. Estos mensajeros de la casa de Jairo ciertamente no entendían nada sobre el poder de Jesús. Había tenido la amabilidad de poder hacer el viaje, pero ahora pues, ¿para qué? Ya era demasiado tarde, de acuerdo a la perspectiva de ellos. Y entonces le preguntan: ¿por qué molestar al maestro más? Él ya no puede ayudarnos. Él fue amable, él quiso ir a tu casa,
pero todavía falta un buen trecho. ¿Y para qué le sigues importunando a Jesús? Tal vez Él podría sanar por aquí y por allá, pero si ya murió tu hija, ya no le sigas molestando. Jesús, ignorando a esos mensajeros, le dice a Jairo: no temas, solo cree. O en otra versión le dice: ten fe, que es lo mismo. No le hace caso a esos mensajeros. Y en este momento Jesús lo que hace es separar a Pedro, Jacobo y Juan, o Santiago, dicen algunas versiones. Santiago es Jacobo. Los separa, los llama y continúan caminando hacia la casa de Jairo. Y cuando ahí llegan, se encuentra con otra multitud. Ya no los que estaban atrás, sino había otra multitud más. Era un grupo de dolientes que estaban llorando, gritando, gimiendo y además tocando flautas, porque esa era parte del ritual. Se trataba de lo que se llaman las plañideras profesionales, que son habitualmente eran mujeres que se les pagaba una determinada cantidad de dinero para que ellas fueran y lloraran y gimieran, ¿verdad? En el sepelio, ahí en el velorio. Eran profesionales, se les contrataba. Lo que hacían era mucho ruido y muchas lágrimas y muchos llantos a nombre de la familia. La familia de Jairo también estaba allí. Estaban de duelo junto con aquellas plañideras que habían sido contratadas. Así que el llanto, los lamentos de todos los dolientes contratados habían creado una atmósfera, habían creado un ambiente en el que la familia podía dar rienda suelta a sus propias emociones sin sentirse incómoda o sin sobresalir, porque ellos, los profesionales, estaban ahí. Y Marcos lo llama a esto como una gran conmoción. Y es una palabra apropiada, porque esa palabra conmoción podríamos traducirla como que era un alboroto grande, era un ruido muy fuerte. En el versículo 39 Jesús se dirige a estas plañideras profesionales. ¿Por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Jesús, cuando dice no está muerta sino dormida, no quiere decir que no estaba realmente muerta, porque sí lo estaba, sino que estaba usando las mismas palabras que usó con Lázaro. Recuerden, Lázaro estuvo muerto no un día, sino 4 días, y usa las mismas palabras en esta ocasión. Jesús usó la palabra dormir como una forma de decir: esta muerte no es permanente. Esta niña va a resucitar de entre los muertos. Es tan fácilmente como despertarle a alguien que está durmiendo. Es como su hijo o su hija está durmiendo y usted va y le despierta muy amorosamente. Por supuesto que estos que estaban llorando, estos llorones profesionales, no entendieron eso. Supongo que ellos no conocían ni el poder ni la bondad de Jesús. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos esto? Porque Marcos nos dice en el versículo 40 que esta gente se burló de Jesús. Gran error. ¿Por qué gran error? Porque Jesús los echa de la casa y ahora solamente el padre y la madre y los 3 discípulos entran a la habitación donde está la niña fallecida, ahí en su cama. Y este pequeño grupo son los que se acercan a la niña. Puedo imaginarme el corazón destrozado de los discípulos cuando ven la niña ahí acostada. Los mensajeros que habían de la casa de Jairo, que habían ido al encuentro, tenían razón. La niña está muerta. Su respiración se ha detenido. Ya no queda pulsaciones dentro de ella, no queda vida en este cuerpo. Y Jesús se acerca a la cama, simplemente toma la mano y Jesús le habla en arameo, el idioma nativo, el idioma maternal, palabras familiares que esta niña entendería perfectamente.
Probablemente eran las palabras que su propia madre había usado muchas mañanas para despertar a su hija cuando estaba dormida. Talita Kumi, que significa: niña, a ti te digo, levántate. Y fíjense que no hizo tan espectáculo, simplemente dijo: niña, a ti te digo, levántate. Los discípulos observaron con asombro cómo de pronto comienza la respiración y luego abre los ojos y comienza a mirar. Alguien que se despierta, ¿no? Una niña comienza a mirar la habitación y ve a Jesús y ve a los discípulos, pero también ve a los padres, y se levanta y comienza a caminar, y todos los que estaban presentes se quedan asombrados, están atónitos. Entonces Jesús le dice a los padres: prepárenle un bocadillo, denle algo de comer, ya ha sufrido bastante. Es lo que le dice Jesús. Es difícil imaginar lo que Jairo y su esposa debieron haber sentido en ese momento. Habían perdido a su pequeña hija, pero ahora lo tenían de regreso. Jairo sabía que Jesús era bondadoso, pero ahora también Jairo sabía que Jesús era todopoderoso de una manera completamente nueva, un nuevo entendimiento para él. Yendo sobre el final, una tarde, dos personas, una de ellas dudaba de la bondad de Jesús, el otro dudaba del poder de Jesús. Pero ambos en aquella tarde llegaron a conocer más plenamente a Jesús. La pregunta con la que te quedaría esta mañana es esta: ¿cómo tú conoces a Jesús? ¿En qué necesitas aprender a confiar más? ¿En su bondad o en su poder? Si tú confías en el poder de Cristo, pero dudas de su bondad, tu actitud será más o menos así: Señor, yo sé que tú eres todopoderoso, que tú eres omnipotente, pero realmente me pregunto, ¿tú te preocupas por mí? ¿Realmente tú te fijas en mí? ¿Te preocupas por mis necesidades? Sé que eres poderoso para trabajar en la vida de otras personas, porque yo he visto, pero yo no sé si realmente vas a trabajar o quieres trabajar o estás trabajando en mi vida. ¿Será que esto te describe en esta mañana? ¿Estás dudando de la bondad de Cristo? O por el otro lado, confías en la bondad de Cristo, pero dudas de su poder. Tu actitud será algo como: Señor, pues yo sé que tú me amas, pero realmente yo no veo cómo tú me puedas sacar de este asunto. No veo cómo tú me puedas sacar de esta situación. No veo cómo tú puedes hacerle para que esta situación se revierta. O tal vez: Señor, yo sé que te he fallado miserablemente. Yo sé que tú me amas, yo sé que tú me perdonas, yo no dudo de tu bondad, pero yo no veo que tú puedas hacer algo significativo en mi vida. Tal vez eso sea lo que te describe. ¿Dudas del poder de Cristo en este día? Porque tú sabes, tú te conoces. Yo no los conozco a ustedes, tal vez lo conozco exteriormente, pero recuerden que eso se trata de un asunto del corazón. Y en este asunto cada quien se conoce. En este mundo todos conocemos a algunas personas que tal vez son muy amables, o tal vez conozcamos a algunas otras personas que tienen poder, pero en la persona de Jesucristo encuentras ambos: poder ilimitado y bondad ilimitada, y todo envuelto en una sola persona. Su nombre es Jesús. El Salmo 62, 11 y 12 dice lo siguiente: una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Vemos, ese es el poder de Dios. Sigue avanzando el versículo 12 y dice: tuya, oh Señor, es la misericordia. Vemos aquí la bondad de Dios. La bondad
y el poder de Dios. De eso se trata el Evangelio. La bondad amorosa de Dios es expresada en la muerte de Jesús en la cruz para que tú y yo podamos ser perdonados. Y el poder de Dios es expresado en la resurrección de Jesús al tercer día. ¿Para qué? Para que nosotros podamos compartir una nueva vida en Cristo. Ahora bien, estos relatos están en Marcos, aquí en el Evangelio, para poder mostrarnos que su mundo, el mundo que Él creó, de alguna manera ha sido invadido. Y no solamente ha sido invadido por la perspicacia, sino también por la sabiduría. Porque la sabiduría es una persona y su nombre es Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Pues en Colosenses nos dicen que en Él, haciendo referencia a Jesucristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pero ha sido invadido por aquel que es glorioso en compasión, glorioso en poder, y que se preocupa por su mundo que ahora mismo se cae a pedazos. Jesús no es indiferente. No nos creó y nos echó a ver qué pasa. No. Él no es indiferente con su mundo. Él quiere seguir obrando. Lo vemos desde ese momento que acabamos de leer, pero el día de hoy todavía sigue siendo poderoso y bondadoso. Pero eso no es suficiente, porque Él se preocupa por ti de manera personal, como también se preocupa por mí de manera personal. Yo pregunto esto: ¿estás corriendo hacia Él con fe? ¿Y estás diciendo: Jesús es mi roca sólida? ¿Estás dispuesto a hacer este tipo de cosas radicales que hicieron tal vez estas dos personas porque tú crees en Jesús? Quiero decirte algo: toda la humanidad está enferma. Y lo que todos, tal vez no tengas una enfermedad física hoy, pero todos sufrimos una enfermedad que, si bien no es física, es una enfermedad espiritual, y esa enfermedad se llama pecado. Y no hay esperanza para nosotros sino en el gran médico llamado Jesús. Solamente en Jesús y solamente en Él podemos encontrar perdón, podemos encontrar poder y podemos encontrar liberación final de ese pecado que nos acosa todos los días. Yo te animo en esta mañana a que atravieses la multitud. Tal vez estás sin fuerzas, como aquella mujer, y que puedas tocar el borde del manto de Jesús. Él es magnífico en amor, Él es grande en poder. Y mi oración en esta mañana es que tú verdaderamente puedas tener aquel encuentro maravilloso con Jesús en todo su esplendor, en toda su plenitud, como aquel bondadoso y poderoso Hijo de Dios. ¿Qué te hace falta? Reconocer tu necesidad para que puedas correr a Jesús. Porque mientras no entiendas o no quieras reconocer tu necesidad, ninguna persona va al doctor a menos que se considere que está enferma. Ninguna persona querrá acercarse a Jesús a menos que entienda que está enfermo por el pecado. Y hoy es una buena oportunidad para poder acercarnos a Jesús.